este día tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. El día que todo cambió es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Invitarles a Mateo capítulo 27, versículo 50. Al meditar en la palabra, tú y yo sabemos que Dios habla con nosotros, porque hay una dinámica muy hermosa que hemos aprendido. Cuando oramos, tú y yo hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Y lo que Dios quiere decirnos en este día es personal. Lo que Dios quiere decirnos en este día es para edificarnos, es para fortalecernos, es para unirnos, es para que nos gocemos en todo lo que Él está haciendo, en todo lo que Él desea revelar a nuestro corazón. Por eso te invité a Mateo 27, a propósito de que estamos en la víspera de la Semana Mayor, de la Semana Santa, donde la palabra del Señor dice en el verso 50, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, las tumbas se abrieron, y no solamente se abrieron las tumbas, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. ¿Sabía usted eso? Y dice el verso 53, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Que el Señor añada gracia a su palabra. ¿Se imagina usted por un momento este evento? Que muchas personas en Jerusalén habían despedido seres amados, personas que sirvieron a Dios, y que de buenas a primeras andaban entre ellos nuevamente. Que el día donde Jesús expiró y entregó su espíritu, sucedieron tantas cosas importantes. A través de la historia, el poder de la cruz ha querido ocultarse, opacarse, desacreditarse, ridiculizarse, tergiversarse, eliminarse, pero solo han logrado ampliarlo, exhibirlo, popularizarlo, propagarlo por todo lugar. Porque lo que de Dios viene no puede ser escondido, encubierto ni disimulado. El gozo que Dios ha puesto en tu vida, aunque lo quieras disimular, la gente lo va a notar. Aunque ese día no hayas ido al salón, no te hayas maquillado, el hombre no se haya puesto su mejor prenda, aunque no estemos exhibiendo ningún tipo de alegría y estemos serios, o estemos preocupados, o estemos ocupados en la mente pensando en cualquier situación, la gente va a notar que hay algo en nuestra vida más allá de lo que tú y yo podemos exhibir o proyectar. Y es el poder de la cruz de Cristo y su resurrección. El poder de la cruz vacía. La historia del Salvador que murió y resucitó. Porque a través de la historia todos los grandes hombres y mujeres que han pasado han vivido, han dejado una huella y han muerto. Pero de quien tú y yo predicamos está vivo. Y está vivo por toda la eternidad y es Dios. Y de lo que te estoy predicando es de la gloria de la cruz, que restaura, que redime, que liberta y que levanta. Lo mismo que necesita nuestro corazón en este día. Una vez más, ser nosotros restaurados, redimidos, libertados y levantados. Porque los procesos de la vida, dice la Biblia, que en momentos suelen enredarnos. Y siendo hijos de Dios, podemos caer en esta trampa de sentirnos enredados por las situaciones de la vida.
Estos contratiempos que se presentan nos tienen que llevar nuevamente a la cruz. Y dice un cantautor cristiano que él desea anclarse a la cruz. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo en este día y en cada momento que sentimos que no dan más las fuerzas, que las ideas no se establecen y que los proyectos no logran darse como lo estamos esperando. Quiero hablarte del día en el que todo cambió, porque el día que todo cambió fue un día definitivo. Y el efecto de la gloria de la cruz sigue obrando en nuestras vidas. No solamente fue el momento de la salvación lo que nosotros celebramos, sino de la santificación, del proceso de restauración, que para nosotros en la circunstancia que nos encontramos tiene que ser constante, porque constantemente nos enfrentamos a diversas pruebas. Hemos superado muchas cosas, pero hoy estamos administrando nuevas cosas. Y nosotros no solamente sufrimos por lo que vivimos, también sufrimos por lo que viven las personas que están a nuestro alrededor y nos alegramos con ellos también. Y en este ir y venir de los procesos, como nosotros lo llamamos, en este día a día, Dios siempre provee lo necesario para que tú y yo podamos estar firmes y podamos estar estables, para que podamos manifestar bienestar. Este día que todo cambió, dice la Biblia que para que todo eso se manifestara, porque nos podemos concentrar en el poder de la cruz, pero tenemos que mirar qué desató el poder de la cruz. Y este pasaje lo dice muy claramente. La razón por la cual Jesús fue un canal de bendición para la humanidad y lo sigue siendo, es porque en la actitud del Señor siempre ha estado la entrega. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ¿qué hizo? Que dio. ¿Cómo Dios demuestra el amor? Dando, entregando. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Entregó su vida. ¿Y qué necesita el matrimonio para florecer? Que haya una entrega, aunque usted no diga amén. ¿Qué necesita el hijo que está guapo, que está estresado, que está lleno de dificultades? Una entrega. Pero tú sabes qué, nos hemos dedicado lamentablemente por una mala enseñanza quizás, o por comodidad, a procurar recibir. Pero quien recibe es quien primero da, porque antes de la cosecha tiene que haber una siembra. Y en la siembra hay una entrega, y en la entrega hay una muerte. Porque la semilla tiene que morir para germinar. Y en este día el Señor nos está diciendo, yo no te estoy pidiendo un intercambio, te estoy enseñando que para recibir hay que entregar, hay que dar. Dice Mateo 27 que Jesús entregó su espíritu. Él no fue derrotado en la cruz. Él no fue derrotado. Él entregó. El Señor no quiere que en esta circunstancia que te encuentras seas derrotado. Y la única manera en la que tú y yo vamos a superar esta y cualquier prueba que tengamos por delante es aprendiendo a entregar. ¿Qué hizo Abraham en el monte cuando necesitaba la provisión de Dios? Entregar. ¿Qué hizo Ruth cuando conoció a Noemí y se quedó sin nada? Entregar, porque ella dijo, tu Dios será. Ella entregó el qué? Su religión, su fe, su posición, su identidad. Renunció a que era moabita. Porque le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. Y Jesús le dijo a los discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, usted se lo sabe de memoria. Niéguese, tome y tiene que haber una entrega. ¿Qué fue lo último que tú y yo le entregamos a Dios?
Bueno, pastor, yo diezmo, yo ofrendo. Pregunta, ¿tú le estás entregando a Dios o tú estás honrando a Dios con lo que Él te dio primero? Porque la Biblia dice, de Jehová es la tierra, nada de lo que tú y yo tenemos es nuestro, le pertenece a Él. Eso se llama mayordomía, administración de recursos, pero no es entrega de nada a Dios. Porque ¿quién le dio primero a Dios para que Dios le deba? Si Dios es el alfarero, ¿cómo la vasija de barro le va a decir a la mano que lo formó qué debe hacer? ¿Tú sabes qué nos impide esa entrega? El orgullo. Y quiero explicarte de qué se trata el orgullo, porque el diccionario nos dice que orgullo es exceso de estimación propia. Pero ese exceso de estimación propia, que nosotros definimos como orgullo, nunca nos dejará despegar a menos que lo entreguemos. Todos nosotros tenemos una cuota de orgullo. Todos nosotros, como parte de nuestro carácter, tenemos una cuota de orgullo, porque tiene que haber estimación propia. Y nosotros lo hemos definido como la estima personal, autoestima. El tema es que cuando la autoestima se sale de control, se convierte en orgullo. Es un exceso de estimación propia. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe poseer, dice la palabra del Señor. Nadie se estime mejor que nadie, porque todos nosotros delante de Dios tenemos igual dignidad. ¿Por qué tengo que hablar de este tema? Porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, en este día nos tiene que entregar un mensaje. Y ese mensaje consiste en lo siguiente. Tú estás en la antesala de una gran victoria. Tengo que decirte algo. Tú estás en la antesala de una gran victoria. La gran dificultad del cristiano hoy día es que está visualizando la victoria, pero el Hijo de Dios tiene que entender que está desde la victoria visualizando el objetivo, porque ya Cristo murió en la cruz. Nada de lo que hoy tú y yo podemos decir que nos cuesta entregar es más valioso que lo que Jesús me entregó. Nada. Ni la cantidad de dinero, ni la posición, ni la fama más grande que pueda acumular una persona en esta vida, ni en la vida, ni en la eternidad, ni en las vidas que pueda acumular, será nunca más valioso que lo que ya Jesús entregó por ti. Por lo tanto, si hoy te cuesta entregarle algo a Dios, no es por su valor, es por tu orgullo. Porque ya lo más valioso se colocó un día en la cruz y aún sus detractores que han querido opacar esa verdad tuvieron que decir que antes de él y después de él es que la historia se divide. Porque si estamos buscando un punto de referencia, aún sea ateo, te voy a preguntar, ¿pero eso sucedió antes de Cristo o después de Cristo? Porque la gloria de la cruz se ha querido opacar, ridiculizar, entorpecer, pero lo que han logrado es popularizar el impacto de esta verdad. En una ocasión, un hombre sabía que tenía que atender algunas situaciones en casa y aprovechó unas vacaciones y dijo, voy a remodelar la casa, todo lo que tengo que arreglar, pues lo voy a atender ahora en estas vacaciones. Él buscó su martillo, buscó sus herramientas, compró los materiales que le hacía falta y empezó el proyecto. Pasan los días, el proyecto iba tomando forma, pero llegó un momento donde la capacidad que él tenía llegó hasta el límite. Y los retos que se presentaron cuando él comenzó a entrar en esa remodelación de la casa superaban lo que él estaba esperando atender. Lo que pasa que en el proceso
Él asumió una actitud y dijo, yo termino lo que empiezo. Su esposa le decía, mira, pero busca ayuda, consulta con alguien que pueda darte una asesoría, trata de entender de qué manera eso puede hacerse mejor, contrata a alguien. Y él decía que no, que él tenía la capacidad de hacerlo. Pero la razón por la cual él no pudo terminar el trabajo no es ni se trataba de que le faltaban recursos, de que era imposible, sino que él se aferró a una declaración y decía, yo lo puedo terminar. El problema no estaba en la actitud de aquel hombre que quería reconstruir su casa, sino en que él quería demostrar que no necesitaba a nadie. Y lo que hoy el Señor nos está diciendo de todo corazón es que tenemos que buscar su ayuda y estar abierto a lo que Él está haciendo, porque Jesús, siendo Dios, cayó y alguien le tuvo que ayudar a llevar el travesaño. Él no pudo llegar hasta el final. Pero eso no era una derrota de Cristo. Era más bien un proceso. Él como Dios nos estaba dejando una enseñanza en la que nos está diciendo, hay algo que hoy te toca entregar para poder recibir lo siguiente que yo tengo para ti. Apareció un hombre que venía del campo, de un día de trabajo, y ese hombre recibió el travesaño y lo cargó con él hasta el Gólgota. Ese hombre no participó de ninguna manera en la obra de redención, más allá del aporte que hizo. Porque quien tenía que ir a la cruz era Jesús. Él no podía hacer el trabajo de Jesús. Pero Jesús aceptó la ayuda. Y en este día, tú y yo nos encontramos en una encrucijada donde no se está cuestionando tu capacidad, donde nosotros estamos viendo una realidad, todos nosotros, donde estamos siendo confrontados por el Señor. Y el Señor quiere que tú y yo podamos vencer, pero antes tenemos que entregar. Y esa entrega, hermano, hermana, para ti, para mí, es una oportunidad de cambio. Porque cuando Jesús entregó su espíritu, dice la Biblia que el velo del santuario se rasgó en dos. Un historiador cristiano llamado Josefo declara que además del peso y la altura que tenía el velo, una de sus cualidades es que tenía más de 10 centímetros de grosor. Era un velo que no se podía rasgar, tomando nosotros toda nuestra fuerza y tratando de romperlo. Solamente Dios podía de arriba abajo rasgarlo y dejarle evidencia de que lo que estaba sucediendo era sobrenatural. Pero no solamente se rasgó el velo, la cortina de 10 centímetros de grosor, sino que también tembló la tierra. Posiblemente un temblor superior a las 7 o 8 grados en la escala de Richter que nosotros conocemos. Posiblemente un 9. Porque el temblor fue tan fuerte que dice la Biblia que las piedras se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Tumbas que tenían rocas en la puerta fueron removidas porque Dios no quería que lo que estaba sucediendo pasara desapercibido. Dios no va a permitir que ni tu vida, ni tu obra, ni tu esfuerzo, ni tu sacrificio pase desapercibido. Porque Dios no tiene el ánimo, ni está en su propósito, ni menospreciar, ni humillar a nadie. Pero es necesario que volvamos a la cruz y entendamos que nos toca entregar y morir para poder ver la tumba abierta, la roca partida
la gloria de la cruz manifestándose una vez más, y lo más importante que revela este pasaje, que andaban justos que habían muerto entre el pueblo. Y esto que sucedió, si buscamos una explicación humana, no la vamos a encontrar. Pero lo cierto, que el tiempo que Dios permitió que esos que resucitaron antes de volver a morir estuvieran en el pueblo, no fue para ninguna otra cosa que para predicar de lo que Jesús había hecho. Porque dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que Jesús fue y exhibió su victoria ante los espíritus cautivos. ¿Cuáles son los espíritus cautivos de los cuales habla el apóstol Pedro? ¿Los del seno de Abraham? No, los del seno de Abraham estaban esperando que Jesús resucitara para ir al lugar de descanso definitivo que el Señor tenía para ellos en la victoria de la cruz. Los espíritus cautivos fueron aquellos que se rebelaron contra Dios y creían que en esa rebelión iban a obtener algo. Y Jesús fue y le dijo, una vez más han sido vencidos. Y algo importante que declara la palabra del Señor, les quitó, como dice Colosenses 2:13, toda autoridad. Tomó la autoridad sobre la muerte. Tomó la autoridad sobre la dificultad. ¿Por qué yo expongo todo esto? Porque el problema, situación o dificultad que estemos nosotros enfrentando no es más grande que el sacrificio que ya Jesús hizo. Jesús pagó. Y tú tienes que ver el proceso en el que te encuentras desde una posición de victoria. Y te explico por qué. Porque el impacto del día que todo lo cambió se trata de que tú y yo no estamos solos en el sufrimiento. Número uno. Número dos, tú no estás luchando por la victoria, tú estás luchando desde la victoria. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestro adversario no acepta la derrota y quiere echar a perder lo que de Dios se ha construido en tu vida. Y Dios se ha levantado a favor tuyo para decirte, nada ni nadie podrá menospreciar lo que yo justifico. Y tú eres la obra maestra y perfecta de Dios, que Él siempre va a cuidar. No hay cadena demasiado pesada que Jesús no pueda romper y esté dispuesto a quitar de tus hombros. Pero si Jesús, siendo Dios, tuvo que entregar su espíritu, nosotros como sus discípulos tenemos que hacer lo mismo. Hay algo que tú y yo tenemos que entregar que hoy nos impide ver más allá de lo que estamos viviendo. Y eso que tú y yo tenemos que entregar, eso es lo que yo puedo definir como una verdad incómoda. La verdad de lo que hoy estamos tratando es una verdad incómoda. ¿Por qué? Porque toca las fibras más profundas de nuestro corazón. Y quien lo hizo todo y cambió todo, lo hizo por ti y por mí. Te tienes que llevar en el corazón en este día que por el sacrificio de la cruz tenemos acceso a Dios. No hay nadie más privilegiado que otro delante de Dios. Número dos, Jesús descendió al Hades, como dice la Biblia, para proclamar victoria a los espíritus encarcelados y a buscar a los justos del Antiguo Testamento que un día se van a unir con la iglesia, y también para despojar todo principado y toda potestad. Los exhibió en la cruz, triunfó en la cruz. Desde la posición en la que tú te encuentras es una posición de victoria. Tú no estás buscando la victoria. Tú tienes que manifestar la victoria que Cristo te dio en la cruz.
Tú y yo no tenemos nada que probarle a nadie. Nada que probarle a nadie. Tú y yo estamos desde una posición que Dios nos dio. Y una vez más tenemos que volver a la libertad, a la restauración y al poder de aquel que dio su vida por ti y por mí. Tu socio se llama Jesucristo. Quien pagó el precio fue Él. Quien sustenta tu vida y tu familia y tu hogar es Él. Y si tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, Él se encarga de garantizar las operaciones que en este día tienen que comenzar a fluir a tu favor. Pero no hay garantía de reino hasta que no haya entrega. No hay garantía de reino hasta que no hay identificación con la cruz. No es tomar una cruz física, no es lacerarnos la espalda. Hubo uno que recibió los azotes, hubo uno que recibió la corona de espinas. ¿Podemos repasar antes de terminar esa semana de Cristo? Fue recibido en la puerta de la ciudad con palmeras sobre un pollino de asna, y los mismos que le aplaudieron en ese día, al otro día estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Te ha pasado igual? Que los que un día te abrazaron, al otro día te dieron la espalda. El lenguaje corporal me traicionó porque yo dije, te dieron la espalda, y yo hice así. Porque a veces nos sentimos que nos dieron la espalda. Pero en ese momento, tú tienes que volver a la cruz y decir, a Jesús le dieron la espalda. También Jesús en esa semana tuvo que predicar, tuvo que enseñar, tuvo que servir. Y entre tantas cosas que hizo, también descansó. Porque hubo un día donde no se registra nada que Jesús hizo. Porque hay un día en el cual tú tienes que descansar y detenerte en el camino y oír lo que Dios está hablando. Porque a veces estamos tan ocupados en buscar una solución que dejamos de prestar atención a lo que Dios está hablando. Y luego inició el proceso de la crucifixión, donde entra Judas, lo entrega, donde es encarcelado y durante toda la noche fue avergonzado. No solamente recibió una corona de espinas que se incrustó en su sien. Hay personas que dicen, tengo una jaqueca. ¿Ustedes han escuchado personas así? Te digo algo importante. Quien dice, tengo una jaqueca, no tiene jaqueca. Porque el que tiene una jaqueca no tiene ni fuerza para decirlo. Y lo que le pasó a Jesús fue peor que una crisis en su cabeza. Se le incrustaron espinas en su sien. Eso es un dolor que no se apaga. Donde el sistema nervioso central entra en alerta máxima. Porque la invasión no es una extremidad del cuerpo, es inmediata. Y el umbral del dolor se lleva a su máximo nivel. No solamente se le incrustaron las espinas en su cabeza, sino que se le dio un golpe al alma. ¿Alguna vez a usted le han golpeado el alma? A Jesús no solamente le golpearon el cuerpo, la Biblia dice que lo escupieron. Y cuando a ti te escupen, no es la suciedad que puede correr por tu rostro. Cuando a ti te escupen, a ti te humillan. A Jesús no solamente le clavaron las espinas en la cabeza, sino que le golpearon el alma. ¿Recuerdan la cuota de orgullo? Le golpearon allí mismo, directo. Porque no es lo mismo ser un preso digno de su cárcel
que un justo siendo escupido. Y no solamente lo escupieron, le dieron 40 azotes menos uno, 39 azotes, con unos látigos de cuero, con unas puntas, donde regularmente el ejército romano tenía 3 tiras compuestas por huesos y puntas de plomo, para que cuando te golpeen la espalda, te despeguen la piel. Él quedó desfigurado. Porque cuando usted da un azote, con la ira que se estaba haciendo y de noche, usted no siempre le pega a la espalda. Le puede pegar en el rostro. Le puede pegar en la pierna. Él estaba desfigurado. Y no solamente eso, fue expuesto delante de todo el pueblo, donde quien tenía la autoridad dice, yo no veo nada malo en este. Por mí lo podemos liberar. Y el pueblo gritó, crucifícalo. Y lo peor que podía pasar, dice Pilato, yo lo voy a poner a todo el mundo contra la pared. Está el canalla de Barrabás y está Jesús. Yo tengo que liberar a alguien hoy. ¿A quién ustedes escogen? Y ellos gritaron, a Barrabás. Y Pilato se le acerca y le dice, ciertamente tú eres el rey de esta gente. ¿Todavía tú te crees el rey de esta gente? La primera vez Jesús le respondió que sí, la segunda no le respondió. Fue enviado donde Herodes, Herodes lo ridiculizó. Fue retornado donde Pilato y Pilato dijo, yo no tengo más tiempo. Lo que quieren es un decreto. Lo firmó. Fue llevado al madero. De camino no pudo con el travesaño. Estaba totalmente agotado. Fue clavado en la cruz. Y antes de llegada a las 3 de la tarde, leímos que gritó y expiró. En una cruz, desfigurado y desnudo. No estaban sus discípulos, no estaban los que él alimentó, no estaban los que él sanó. En un momento estaba María, el discípulo que él amaba, y unos que se burlaban de él. Si tú eres rey, baja de ahí, ven. Les cuento todo esto porque quien cambió todo por nosotros no escribió un libro, no envió palabras de amor, sino que vino y pagó el precio. No hay carga, no hay entrega, no hay dificultad demasiado grande que ya Él no haya suplido. Tú y yo estamos desde una posición de victoria, porque el justo tomó el lugar del pecador, que somos nosotros, para que el pecador esté en el lugar del justo. Esa cruz era para nosotros. Y Él la tomó. Y hoy Él te está diciendo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y con esto termino. ¿Qué significa tomar su cruz? No significa cargar nuevamente el madero, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Cargar nuestra cruz es evaluar lo que cuesta seguir a Jesús y aceptarlo. Lo que nos cuesta a ti y a mí seguir a Jesús es aceptar, reconocer, valorar esa obra de amor que Él hizo. Y si hoy yo estoy en la posición de victoria y me resisto a lo que Él me quiere enseñar, yo estoy negando la cruz. Si Él me está abriendo el camino porque ya el velo se rasgó, pero yo insisto en mantener una posición. La Biblia te dice que en el Antiguo Testamento las personas, hasta Juan el Bautista,
caminaban por la ley de Moisés y los profetas. Esa era su guía. Hoy tú y yo tenemos a un rey vivo que se llama Jesucristo, que ha predicado una buena noticia de su reino, y todos estamos ansiosos por entrar en ese reino. Lucas 16, 16. Ahora tu guía, ahora mi guía es Jesús. Y yo te pregunto, con respecto a esta verdad, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes que entregar de impacto, de valor? Que tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando, te está pidiendo, y que posiblemente tú te estás resistiendo. Ahí con tus ojos cerrados, porque esto es un momento entre tú y Dios. Tienes que darte cuenta que la cortina era una separación, y hay algo que posiblemente te está separando del Señor. No permita que esos 10 centímetros de grosor, no permita que ese obstáculo, que esa situación temporal se lleve de tu vida lo que en abundancia ya Cristo te ha entregado, te pertenece, te corresponde. Entrega en la mano de Jesús cualquier que sea tu causa, tu situación, tu necesidad, y deja que se abran las tumbas. Deja que Él haga temblar la tierra, porque quizás hemos querido hacer sentir en algún momento nuestra posición, pero date cuenta que eso le toca a Dios. No tomes el atajo, no tomes el camino que te parece correcto. No pienses que tú sabes lo que se tiene que hacer, porque tú te estás negando a lo que Dios te quiere mostrar. Tú y yo tenemos una buena idea, pero tengo que decirte, perdón, tengo que decirte con todo el corazón que Jesús tiene una mejor idea. Cuando a Pedro, el discípulo, le plantearon que el siguiente paso era ir a morir a una cruz, Pedro, el discípulo, le dijo: no, Señor, no hagas eso. Eso no es una buena idea. Pero luego que ese discípulo aprendió a caminar con Jesús, a él también se le presentó una cruz. Y dice la historia que cuando le tocó llegar a esa cruz, él dijo: de ninguna manera me crucifiquen como lo hicieron con él. Háganlo de otra forma. Yo no soy digno de ir al madero como él lo hizo. Lo que ya no era una buena idea, ahora para él era un camino nuevo, una vida nueva, una visión nueva de ver las cosas. Quizás para poder llegar a esa nueva etapa te toque morir hoy, pero confía que Jesús te va a levantar, te va a sostener y te va a guiar. Puede que esa situación que te toque entregar sea familiar, personal, de cualquier índole. Entrégalo. No te quedes con eso, porque
estás desperdiciando una gran bendición que el Señor tiene para ti. Ahí con tus ojos cerrados, aprovecha este momento y habla un poco con Dios, porque yo sé que hay cosas que tu espíritu, que tu corazón quiere hablar con su Padre. Por un momento, aprovecha este momento. Y aprovecha y desde tu corazón dile a Dios lo que tengas que decirle. Me pesa, me duele, no quiero, lo acepto. Hay algo que tú y yo tenemos que decirle a Dios. Hay una respuesta que tú y yo tenemos que dar. Pero nunca olvides que lo estás haciendo desde la posición de victoria. Porque aquel que no tiene nada y no tiene esperanza es el que está en problemas. Pero tú estás en las mejores manos. Esa cortina se rasgó por ti y por mí. Esa tierra volverá a temblar. El Señor hará sentir su poder nuevamente. Tu sacrificio no va a pasar desapercibido. El Señor tiene para ti una victoria. Tú estás en la antesala de esa gran victoria. Deja que hoy el Espíritu de Dios pueda abrazar tu vida. Y con todo tu corazón, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile: Señor, haz lo que tengas que hacer. Ahí donde estás, dile: Señor, haz lo que tengas que hacer. Tú no vas a ser un espectador. Porque el objetivo de restauración, de fortaleza, de libertad, somos tú y yo. Y en el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús hay victoria. Quiero entregarte mi sueño. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.